Batallón de Jubilados presente. La batalla es nuestra. Súmense a la lucha y comencemos la revolución de las canas. Por el derecho y la justicia del trabajador. Bienvenidos, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Oigan, aquí estamos de nuevo un jueves más. Ya empezó marzo, loco. Dicen que febrero loco, pero yo creo que marzo es otro poco porque anda muy loco. Ayer llovió, hizo frío, casi hay nieve y luego sale el sol. Está loco marzo. Se parece a algunos compañeros que conozco. Teníamos dos amigos que le decíamos así. Voy a decir, yo creo que no me están oyendo, los hermanos Ugalde, que decíamos que uno era febrero y el otro era marzo, porque sí está uno loco y el otro poco. Bueno, Héctor Pimentel, de nuevo aquí estamos. Oye, sin Héctor Pimentel, compañeros, no hay revolución ni hay canas, ya, así que quede claro. Esto se produce gracias a su ingenio, a su habilidad, a sus conocimientos que tiene sobre el manejo de las cuestiones técnicas mefistofélicas que hay por allá en los controles. Muy bien, Héctor Pimentel, muchas gracias. Oigan, pues hay novedades. Fíjense, ya estamos en un país francamente surrealista, pero no porque se surre, sino porque de veras que es increíble cómo los que gobiernan este país se la creen. O sea, dicen mentiras todo el tiempo, simulan que gobiernan, hacen como que gobiernan, como que dirigen el país y todo, pero la verdad es que son marionetas del imperio, de las grandes transnacionales, etcétera, y se la pasan haciendo declaraciones. Ellos manejan el país a base de declaraciones, pero la realidad acá abajo está cabrera, está muy tremenda. Ya hay una polémica tremenda y hoy sale en la jornada de hoy, el titular dice: abierto choque entre Gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es que, oiga usted, la Comisión Interamericana de Derechos, al rato les voy a leer un resumen ejecutivo, son 200 y tantas páginas de un informe que rinde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero el amigo Toño Rodríguez me hizo llegar, muchas gracias Toño, un resumen ejecutivo que al rato les leo para que vean cómo es un retrato hablado del gobierno y de la situación de crisis que hay actualmente en el país, de desigualdad, de corrupción, de impunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es México. Dicen, como México no hay dos, pues qué bueno, porque si no, estaríamos en un planeta infierno, porque México es un infierno ahora, está muy mal, hay una desigualdad tremenda, 60 millones de pobres, y de esos 60 millones de pobres, dicen que hay como 8 que no comen. Yo digo que los 60 millones al día siguiente no saben si van a comer o no. Son 60 millones de pobres en el país, es la mitad de la población actual, 120 millones, pero de esos, 60 millones están en la
pobreza tremenda, y hay otros tantos en la pobreza extrema que le llaman, ¿verdad? Es decir, esas palabritas, esas cosas medio eufemísticas, a mí me dan risa porque no son más que declaraciones. Los que están en la pobreza extrema, esos viven con menos de $1 al día. Yo digo que, a ver, 18 pesos al día, eso es lo que cuesta $1, ¿no? ¿Qué puedes comer con eso si tienes 4 hijos o 5? Que no van obviamente a la escuela, no los vistes, no les das de comer casi nada, y eso es diario, durante años. Hay niños que crecen así, en la total desnutrición. Es un país de muchos pobres, de muchos desnutridos, y luego sale el inefable Aurelio Nuño a hablar de la evaluación y de los exámenes de evaluación, etcétera, y no abordan los problemas fuertes de la educación y de la desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué país? Es muy surrealista. Y yo voy a invitar a que bajen del cielo Salvador Dalí, otro Buñuel, todos esos surrealistas chulada, que vengan y nos hagan películas y pinturas, cuadros surrealistas. Bueno, porque encontrarían un material vivo del surrealismo. Es impresionante cómo, a pesar de la realidad cruda que está ahí, estos siguen declarando con singular alegría. No es posible. Y bueno, ya verán al rato. Vamos a destacar las declaraciones que hacen estos, porque no hacen otra cosa, no gobiernan, no hacen nada, nada más están viendo cómo declaran, cómo arman la frase del día, el discurso del día, el spot del día. No puedes manejar un país con spots. No puede ser, o sea, está bien que cuentas con Televisa, con TV Azteca, con TV Milenio, etcétera, etcétera, y que puedes estar todo el día estando ahí proyectando mentiras. Oh. Pero así no se gobierna un país, porque la realidad sigue ahí. La realidad todos los días se mueve, y todos los días, el día menos pensado, les van a brincar en las narices todas las crisis que se van acumulando, porque hay una violación de derechos humanos. Ya verán el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pero antes yo quiero, dentro de la realidad, yo quiero destacar una intervención del compañero Martín Esparza en Frecuencia Laboral. Ahora sí lo escuché, aparte mi amigo Mario Navarrete me hizo llegar el audio, pero como debe de ser, ya Héctor Pimentel lo subió, ya está de la página de Frecuencia Laboral a la página del ESME, ya lo puedes bajar, lo puedes imprimir y lo podemos leer. Aquí está. Dice, inicia la liquidación de electricistas. Estamos en ese proceso ya en este momento, y por eso es oportuno dar a conocer a ustedes de primera mano lo que dice nuestro secretario general. Dice, hemos estado avanzando con las negociaciones con el gobierno de la República. Ya las plantas de generación, Necaxa y Lerma, están funcionando. En el mes de abril ya entra otra hidroeléctrica, que es la hidroeléctrica de Alameda. Estos son datos frescos. Yo no había oído hablar de esto hasta el sábado pasado.
se tienen avances por el contrato de venta de electricidad al gobierno federal por 25 años para hacer las inversiones de 2 ciclos combinados en la termoeléctrica J. Luque. Esto es textual, así lo tradujo la compañera Andrea Luna, que es la que hace la transcripción, digamos, de lo que menciona Martín, y de ahí lo suben a la página de Frecuencia Laboral, y ahí está, y usted lo puede bajar y lo puede imprimir, como le hice yo, gracias a Héctor Pimentel. Sigo leyendo. Nos han seguido entregando predios, patrimonio del sindicato, para integrarlos a la cooperativa para las líneas de negocios. El Politécnico, con los trabajadores de los distintos grupos, está en análisis y en integración de proyectos para poder desarrollar. Ya hay varios proyectos que están terminados, solamente falta el tema económico-financiero para iniciar operaciones. Más adelante voy a opinar sobre este comentario. También queremos señalar que la última etapa en este proceso de negociación, estamos hasta acá porque en este país no hay legalidad ni Estado de Derecho. Recordarán que alcanzamos un amparo en el proceso legal en septiembre de 2012, que nos regresaba a trabajar a la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de este país, el 30 de enero de 2013, nos revocó ese amparo y nos condenó a la liquidación. Hemos logrado avances en la lucha de los trabajadores y de la resistencia misma, pues alcanzar el contrato colectivo con una empresa multinacional con la cual creamos la generadora Fénix es un logro. Tenemos la empresa para lo que es la cooperativa LF del Centro, eso es otro logro. Lo que sigue es integrar el último anexo e identificar y cuantificar el monto de las liquidaciones de todos los trabajadores. La condición que pusimos fue, pongan atención camaradas, porque esto así lo dijo el amigo Martín Esparza Flores, la condición que pusimos fue, primero nos entregas las plantas, nos das el contrato de venta de energía por 25 años para garantizar las inversiones, nos das fábricas, talleres y predios para generar nuestra propia empresa de producción y de servicio, y al final, si se cumplen todos estos requisitos, estaríamos en el proceso de recibir nuestra liquidación. Esto es para que quede claro que, dicho por Martín, no debe haber duda. Esto, yo no estaba ahí cuando lo dijeron, yo no estaba ahí cuando Martín lo dijo, pero le creo porque lo dijo el sábado 27 de febrero en Frecuencia Laboral. Y aquí está, lo imprimí y aquí está, ¿no? Dice, si se cumplen todos estos requisitos, estaríamos en el proceso de recibir nuestras liquidaciones. Es decir, por ahí hay una petición de que primero vemos y luego nos liquidamos. Bueno, pues aquí está. Esto lo sostiene Martín, así le dijo al gobierno, primero vemos y luego nos liquidamos. Es lo que significa esto, que lo voy a volver a leer. Primero nos entregas las plantas, nos das el contrato de venta de energía por 25 años para garantizar las inversiones, nos das fábricas, talleres y
predios para generar nuestra propia empresa de producción y de servicio, es decir, la cooperativa. Y al final, si se cumplen todos estos requisitos, estaríamos en el proceso de recibir nuestras liquidaciones. Más claro, ni el agua, camaradas. Eso lo dijo el 27 en Frecuencia Laboral. Y dice, el día de ayer lo platicamos con la Comisión de Trabajo y ya hay un calendario para que los trabajadores revisen el cálculo de su liquidación para evitar problemas ante la Junta y que el trabajador verifique que todo va a ser en términos del propio contrato colectivo de trabajo vigente a octubre de 2009. El calendario es de la siguiente manera, y aquí nos hace ver que el lunes 29 de febrero de 2016, los trabajadores que empiezan sus apellidos con la letra A y B van a acudir al sindicato de las 10 a las 20 horas. Yo supongo que este recuadro ya lo tienen muchos, pero lo voy a leer para que no haya duda. Eso fue el 29 de febrero, lunes. El martes 1 de marzo, las letras C, D y E van a estar de las 9 a las 20 horas. Miércoles 2 de marzo, F y G de las 9 a las 20 horas. Todo esto es en el auditorio de Insurgentes 98. Jueves 3, o sea, hoy, las letras H, I, J, K, L de 9 a las 20 horas. Mañana, viernes 4 de marzo, M, N, Ñ, O, P de las 9 a las 20 horas. Sábado, incluso el sábado 5 de marzo, Q y R de 9 a 18 horas. Y el lunes 7 de marzo, el grupo final, W, X, Y y Z de las 9 a las 20 horas. Ayer se hizo un ejercicio con compañeros nuestros que son especialistas en el cálculo de su aplicación, que laboraban en Contraloría Nóminas, y entonces se alcanza el acuerdo que se paga la liquidación en términos del contrato colectivo de trabajo, vigente a octubre de 2009. Las indemnizaciones que dio el SAE, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a los primeros que se liquidaron, ojo, o sea, son más de 28,700, no fueron en términos del contrato colectivo. Hicimos un ejercicio de cómo el SAE tomaba una serie de factores que al final disminuía las percepciones de los trabajadores. Una vez que agregamos este ejercicio, estaremos presentando ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que el SAE haga la conducente de depositar los propios recursos para que cada trabajador, en un programa que desarrollemos, estemos pasando a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esa es ya la última etapa de la negociación. Eso es lo que dijo el sábado el amigo Martín Esparza. Entonces, claro que ante esto siempre hay comentarios, siempre hay opiniones encontradas, siempre hay incluso las opiniones interesadas que aprovechan el momento para reaparecer, ¿verdad? No puede fallar. Así es México, así somos en México. No puede fallar. Aquí ante un blanco sale un negro, ante una noche sale un rayo, un trueno, y así ante la luz sale la oscuridad. Hay una nota de El Financiero, ¿no?, que esta es de ayer, del 2 de marzo, en El Financiero. Dice: ex trabajadores del ESME
obtienen beneficios adicionales. Dice, el SME aseguró que los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro no solo lograron mejores términos de liquidación a los aplicados en 2009, sino que también están negociando con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social la condonación de préstamos económicos y créditos hipotecarios. Eso es lo que no hubo en octubre y noviembre del 2010. Del 14 de octubre al 14 de noviembre del 2009, para liquidar, del 2009, perdón, y en donde ofrecieron el gran bono de 80% y todo, pues que nada más se lo dieron unos cuantos, porque eran de antigüedades más de 25 años, pero la gran mayoría de los 28,700 y tantos, esos pues alcanzaron muy poquito, y además no se hizo el cálculo, como lo dice Martín, no se hizo el cálculo de acuerdo con las prestaciones del contrato colectivo de trabajo. Por lo tanto, pues aquí lo que está informando Martín es que esto sí va a ser de acuerdo con el contrato colectivo vigente al 2009, pero además están trabajando, él mismo ya lo está trabajando y así lo ha informado, que están viendo la posibilidad de que se les condonen esas, si tenías un préstamo, debías una lana, pues que te la perdonen y sobre todo te condonen la deuda habitacional. Dice... Los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro lograron condiciones de liquidación mejores a los de los trabajadores liquidados en 2009, pues podrían recibir un bono adicional de hasta 100% sobre el monto de indemnización, como lo establece el decreto de extinción, más la condonación de préstamos, aseguró el Sindicato Mexicano de Electricistas. Autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social confirmaron que se negocia con el sindicato la condonación de los préstamos económicos personales y créditos hipotecarios que tuvieran los trabajadores en su historial, aunque se están revisando los últimos detalles sobre la procedencia jurídica de esos beneficios adicionales que demandó el sindicato. Es decir, no lo dice el sindicato, aquí lo dice el mismo secretario del Trabajo, porque luego hay esa idea de que pues todo lo que está pasando nada más lo sabemos porque lo dijo Martín. No, aquí está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, está haciendo ese comentario. Dice, es de mencionar que cuando fue la extinción de Luz y Fuerza, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, descontó a los trabajadores de su liquidación los adeudos de préstamos personales que les hizo la empresa. Allí les bajó mucho. Bueno, fue más lo que les quitaban por el adeudo que el bono que les dieron. Por eso es que los que se liquidaron, esos 28,753 o 57, ya no me acuerdo, que se liquidaron en octubre, noviembre del 2009, pues aparte de que el bono fue muy pequeño, les quitaron los préstamos que tenían. Yo quiero comentarles que este es un cálculo perverso, maquiavélico, de Luz y Fuerza del Centro, porque ya lo habíamos comentado antes, que había un estudio que demostraba que cerca de 18,000 trabajadores con una antigüedad máximo de 10 años estaban endeudados con la empresa a tal grado
que si se liquidaban y la empresa tuviera que darles una indemnización, casi el trabajador acababa debiéndoles, porque tenían deudas hasta la médula, porque también, como parte de una descomposición del sindicato, se conseguían en la época de campañas hojas de préstamo a todo lo que da. Y entonces los trabajadores, sí, cómo no, venga, estabas enajenando, compadre, tu fondo de antigüedad, porque te dan el préstamo, pero te lo van descontando y esa cuenta de tu antigüedad. Cuando tú, después de 10, 12 años, te liquidan, pues ya ese fondo de antigüedad está casi en cero, no te toca nada. Entonces, muchos de los 28,000 que se liquidaron en 2009 recibieron muy poquito porque debían un chorro. Hoy es un acierto del sindicato que está buscando que se condonen esas deudas y también lo del crédito hipotecario. Entonces, a mí me parece que estos son parte de la negociación que está haciendo el sindicato con mucha habilidad. Entonces, aquí ya entra otra cosa, aparte de la nota del Financiero, dice, saldo final, de un total de 44,514 ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, recibieron voluntariamente su liquidación 28,733 personas en el periodo que abarcó del 14 de octubre de 2009 al 30 de agosto de 2010. Ese era el dato que me brincaba de memoria. Nueva empresa. Dice, el SME firmó en octubre de 2015 un contrato con Generadora Fénix, filial de la empresa Mota Engil, que contempla 541 plazas. Casi 16,000 esperan ser contratados. Y sigue la nota. No la nota, no, sino una nota periodística. Dice, el SME anunció en su página de internet que esta semana inició el proceso de liquidación para los ex trabajadores de Luz Fuerza del Centro, que tras la extinción de la paraestatal el 11 de octubre de 2009, rechazaron el pago de las indemnizaciones bajo la promesa de que serían reinstalados en la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo con Martín Esparza, secretario general del SME, este proceso de liquidación representaría el fin de las negociaciones con el gobierno federal y del conflicto laboral iniciado en 2009 después de la desaparición de la paraestatal. El sindicato asegura que las indemnizaciones serán iguales a las que se otorgaron en la primera etapa de liquidación, 14 de octubre, 14 de noviembre de 2009, prestaciones de la ley laboral, la Ley General del Trabajo, contrato colectivo vigente a 2009 y bono adicional. El bono que recibirán los ex trabajadores será conforme a su antigüedad hasta antes de la extinción de Luz y Fuerza. Por ejemplo, los electricistas de más de 26 años de antigüedad recibirían una compensación de 80% adicional, que es la mayor proporción para una compensación. Sin embargo, el sindicato busca que todos los trabajadores reciban un bono de 100% sin importar la antigüedad. Hace 6 años, el porcentaje máximo recibido fue de 80%. Y aquí dice la parte final de esta nota: el esquema de liquidaciones que se implementará el presente mes de marzo aplicará a todos los ex trabajadores no liquidados, que son casi 16,000. Esto sin importar que hayan participado o no en las actividades de resistencia del SME. Aún así,
los electricistas se sienten decepcionados porque pese a los beneficios adicionales que obtendrían, esperaban una plaza laboral en CFE o en cualquier otra empresa del sector eléctrico. Esto ya es parte de la nota perversa y maquiavélica. El ex tesorero del SME, Alejandro Muñoz, comentó que hay descontento entre los trabajadores porque, y entre comillas, han aguantado 6 años en una lucha para que ahora les digan que van a recibir lo mismo que recibimos los que sí nos liquidamos en 2009. A nosotros el gobierno nos ofreció cooperativas para operar talleres y ahora la gente de Martín Esparza va a caer en lo mismo que nosotros hace 6 años. Se cierran las comillas. Eso dice el cerdo, eso dice el gordo. Y dice los que nos liquidamos, se incluye los que sí nos liquidamos. Pero, ¿qué creen? Allá anda en la renta vitalicia, no se liquidó el condenado, pero anduvo diciéndole a todo mundo que se liquidara. Él era uno de los principales promotores de la liquidación con la oferta de que los recontratarían. ¿Saben a cuántos recontrató la CFE? Y que ahora ya casi ninguno está ahí porque ya los corrieron a todos, ¿no? No llegó ni a 3,000, fueron 2,000 y tantos. Que los metió la CFE, los aguantó un ratito y ahora ya están fuera todos. No hay uno solo que yo sepa, salvo 1 o 2 ingenieros que andan por ahí. Entonces, dijo que los electricistas no liquidados también están inconformes porque la empresa Fénix, que creó el SME junto con Mota Engil, solo dará empleo a 541 personas, cuando al menos 4,000 extrabajadores han manifestado su interés por participar en los nuevos proyectos. Esa es la prensa mexicana. Le pellizca de aquí, de allá, mete, corta, pega. Está diciendo lo que dijo el gordo Muñoz, pero no dice ni en dónde, ni cuándo, ni nada. Simplemente reproducen algo que alguna vez dijo el gordo. No creo que esta nota sea, o esta, digamos, opinión del gordo sea vigente, o sea, actual. Los periodistas hacen eso, meten ruido, hacen notas medio raras, pero ahí está. Y entonces esto, pues, hace ruido, genera comentarios, qué sé yo, una bola de intrigas y de no sé qué, que bueno, ¿para qué le cuento? Pero, pues el SME sigue. Ya estamos viendo la otra parte, ¿no? La que informa Martín, que es producto de la negociación que él personalmente está llevando a cabo con el gobierno federal. Así que el SME no para, el SME sigue, el SME está ahí, estamos en una negociación que, por lo que acabamos de leer, se mueve, avanza, no está atorada, ahí va, y estamos ya en la última etapa, que es esto de la liquidación. Hay un grupo de asesores que estaban en nóminas en el tercer piso de allá de Melchor Ocampo, que son duchos en este tipo de procesos, de cálculos de la indemnización, etcétera. Entonces, en ese sentido yo siento que a los trabajadores no les van pues no los van a engañar, porque además el trabajador sabe muy bien a cuánto tiene derecho, cómo está su antigüedad, cómo estaba su salario. En base a todo eso, pues va a ver que efectivamente está bien o está mal y lo va a rechazar. El sindicato no puede dejar solos a esos que en un momento dado reclamen
que digan, oye, está mal el cálculo de mi liquidación, el SAE no ha contemplado esto, aquello, etcétera, y esos tendrán derecho a una aclaración ante el SAE antes de ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es obvio, así funciona el sindicato, o así debe funcionar. A nadie lo van a dejar desamparado. Y no creo, como luego se dice por ahí, es que están forzándote, te ponen la hoja, ya fírmale ahí, ya, luego alegas. No, no es así, compañero. Hay una comisión de trabajo, está ahí junto con los compañeros, hay especializados compañeros que de buena fe ayudan, auxilian, asesoran al compañero que va a firmar su liquidación. Ahí yo creo que eso es el sindicato, así funciona y así ha funcionado siempre el sindicato y así debe seguir funcionando, asesorando al trabajador. Oigan, yo quiero leer aquí una parte que me parece que es interesante porque es otra faceta de este sindicato único, inédito, de actividades que, pues, yo creo que el sindicato, por un lado, son el pan de cada día, porque es nuestra solidaridad con otras organizaciones o con el pueblo en general. Entonces, quiero leerles esta nota que dice que el ESME recibe en Necaxa a padres de normalistas desaparecidos. Eso estuvo bien el domingo, este domingo 28. Dice, ahí se exigió la presencia indefinida del grupo de expertos internacionales que apoya en la investigación. Sí, porque hay toda una polémica contra el GIEI, el grupo de interdisciplinario de especialistas argentinos, GIEA o algo así. La mañana de este domingo, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas recibieron en Nuevo Necaxa a la caravana por la libertad y la justicia integrada por los familiares de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, víctimas de desaparición forzada desde hace 17 meses con 2 días. Al darles la bienvenida, Miguel Márquez Ríos refrendó la solidaridad del gremio con los padres y con el grupo de expertos internacionales encargados de la investigación que han hecho un buen trabajo. Han tratado de decir la verdad que el gobierno quiere tapar con un dedo. Los padres de los normalistas atravesaron territorio poblano de regreso de Tamaulipas, a donde acudieron en busca de una copia del expediente de su denuncia, que las autoridades mandaron ahí para tratar de acabar esta lucha, que ha visibilizado además la existencia en México de más de 26,000 personas desaparecidas. Los padres dieron a conocer que al llegar a la caseta de San Martín Texmelucan, policías federales les cerraron el paso y los agredieron. Incluso rompieron una de las ventanillas del autobús en que viajaban. Nos quieren seguir colocando fuera de la ley, señalaron. Alertaron que hay una campaña gubernamental que pretende desprestigiar el trabajo de los expertos, a partir de que determinaron científicamente que los normalistas no fueron quemados en el basurero de Cocula, en Guerrero. El gobierno cometió un crimen para tapar otro crimen. Nos quería entregar cualquier cadáver. El gobierno no los está buscando. Nos critican sin ponerse en nuestros zapatos. Queremos regresar a nuestra casa, pero con nuestros hijos, dijo uno de los padres que se dedica a la albañilería.
Recordaron que se demostró que los cadáveres que las autoridades les quisieron dar no son de sus hijos, que todo fue construido por la PGR. Por eso no nos vamos a rendir. A los campesinos, a los pueblos nos desaparecen. Por eso debemos unirnos y hacer la fuerza y no quedarnos callados en nuestras casas. Mientras no haya resultados, el gobierno nos escuchará aquí y allá. Los expertos internacionales deben quedarse hasta encontrarlos, porque hasta ahora ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho algo. Eso sí es cierto, no ha hecho nada la comisión. Muchos lo llaman necedad, nosotros lo llamamos esperanza, aclararon. En su turno, el abogado Vidulfo Rosales pidió al ESME seguir caminando juntos, hombro con hombro, brazo con brazo, para conseguir la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa, pero también a no conformarnos con esto. Hay que cambiar este régimen autoritario que seguirá pisoteando los derechos. Eso es lo que hace el ESME. Se solidariza con todas las causas. Y esta es una de las causas más justas. Así que, por eso, cuando vino el Papa aquí pues se reunió con los pobres de este país. O sea, hay dos caras de esa visita papal, ¿no? Una es que el gobierno lo cooptó, lo secuestró, lo obligó a llevar a cabo los rituales burocráticos, etcétera, aprovechando que venía como jefe de Estado. Entonces, efectivamente, fue una recepción, un recibimiento como jefe de Estado. Pero también el Papa Francisco vino como pastor, vino a dejar la palabra como pastor. Entonces, a mí me parece que es un tipo muy hábil, que le dio el avión a la clase política de este país, se dejó llevar y aparentemente lo cooptaron y no lo dejaron hacer, pero yo creo que él salió ganando, porque ¿saben qué pasó? El Papa Francisco logró algo de una manera tan sencilla que ni los del PAN habían podido hacer. Logró doblegar al Estado laico. Y el Estado laico le besó la mano, tomó la hostia, ¿no? Se hincó y rezó con el Papa. Es decir, puso en evidencia el Papa que el Estado mexicano, representado por estos canallas de la clase política, prácticamente en esos días dejó de ser laico, violó la Constitución, porque la Constitución dice claramente que el Estado mexicano es laico. Entonces, yo creo que Mario Bergoglio es un hábil líder que sabe manejarse, sabe dejar hacer y todo, pero también toma la cachetón. Entonces, me dio gusto porque, por otro lado, la otra cara del Papa sí estuvo de acuerdo con su trayectoria, esa trayectoria de 3 años de papado, donde abiertamente ha estado con los de abajo. Y miren, en la revista Contralínea escribió Martín Esparza algo que me parece está bien hecho. Dice: el Papa en México, tierra, techo y trabajo. Es decir, aquí Martín destaca esa otra parte de la personalidad del Papa Francisco, porque dice: durante su visita pastoral, políticos y medios masivos de comunicación buscaron circunscribir el contenido de los mensajes del Papa Francisco a un mero sentido de misericordia y fervor,
cristianos a favor de los desposeídos, de misericordia y fervor cristianos a favor de los desposeídos, desligándolo de su esencia como parte de los fundamentos de la encíclica Tierra, Techo y Trabajo, que el Sumo Pontífice ha venido difundiendo en el mundo desde octubre de 2014. Luego de celebrar en el Vaticano el Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, y que constituye un severo cuestionamiento al modelo neoliberal que ha empobrecido a millones de personas en todo el mundo, alentando la cultura del descarte, concitada en su viaje a nuestro país. ¿Ustedes se acuerdan que el 28 de octubre estuvo Martín Esparza, 28 de octubre del 14, estuvo en el Vaticano, en esa cumbre mundial de los... ¿dónde está? Cumbre mundial, Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, en donde se trató precisamente ese tema, tierra, techo y trabajo. En el terreno de la encíclica correspondiente al trabajo, allí estaba Martín, y estuvo cerquita del Papa Francisco, se intercambiaron unas sonrisas por ahí, ¿no? Eso está en un video del SME. Allí estuvo Martín luchando en esa parte de la encíclica, en el terreno del trabajo, porque fue a nombre de esos 44,000 despedidos. Así que Martín en este artículo sabe de lo que está hablando. Así que, y está... voy a continuar leyendo porque dice: la postura crítica del vicario de Cristo en contra del voraz capitalismo, que a su decir ha puesto al centro de su sistema económico al dios dinero, ha resonado también en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que acudió en septiembre de 2015, donde expuso: el abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles y con menos habilidades, ya sea por tener capacidades diferentes, discapacidades, o porque están privados de los conocimientos e instrumentos técnicos adecuados o poseen insuficiente capacidad de decisión política. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. Los más pobres son los que más sufren estos atentados con un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben, injustamente, sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. Eso dijo allá en septiembre de 2015 ante la ONU. Eso está muy interesante. Tocó además un tema reiterado en sus discursos en suelo mexicano. Otra clase de guerra que viven muchas de nuestras sociedades con el fenómeno del narcotráfico, una guerra asumida y pobremente combatida. El narcotráfico, por su propia dinámica, va acompañado de la trata de personas, del lavado de activos, del tráfico de armas, de la explotación infantil y de otras formas de corrupción que ha penetrado los distintos niveles de la vida social, política, militar, artística y religiosa, generando en muchos casos una estructura paralela que pone en riesgo la credibilidad de nuestras instituciones. Eso dijo el Papa. Los analistas, líderes de opinión de los medios y representantes del clero mexicano que participaron en la difusión de los eventos papales en nuestro país,
Tuvieron la precaución de no abordar el origen de las tesis de justicia social de Francisco, ni los antecedentes de los temas abordados en los foros internacionales, supliéndolos en sus comentarios ante las audiencias con abundantes eufemismos de amor y piedad al pueblo de México, buscando dejar a salvo de alusiones y responsabilidades directas a los representantes de la clase política, pese a que en el acto protocolario rendido en Palacio Nacional, en su calidad de jefe del Estado Vaticano, el Papa comentó: cada vez que buscamos el camino del privilegio o el beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. Este párrafo es toda una crítica a la clase política, es un retrato hablado. Qué bueno que Martín lo reprodujo tal cual. Durante su periplo, Francisco dejó en claro por qué se le ha llamado el Papa de los pobres, pues si bien los organizadores de los diversos actos buscaron colocar en las zonas VIP, o sea, las personas muy escogidas, ¿verdad?, a empresarios y políticos, el obispo de Roma supo buscar la manera de acercarse a la gente común y a sectores como el de los indígenas, tan olvidados por los obispos que no huelen a oveja y que son propensos a los acuerdos bajo la mesa, como les cuestionó el pontífice en la catedral metropolitana. Oigan, qué regañada les dio en la catedral, a todos los pirurris del arzobispado. ¿Cómo se llama eso? Conferencia Episcopal Mexicana, donde está el alto clero, encabezado por el infame y nunca bien ponderado como canalla, el Rivera Carrera, ¿verdad? Pues, pero yo creo que les entró por uno y les salió por el otro, porque siguen tan campantes, siguen jugando golf con Don Onésimo. Les anda valiendo madre y siguen cubriendo a los pederastas, a los pedófilos, etcétera, etcétera. Bueno, ante esta abierta distorsión mediática que buscó encubrir la profunda misión pastoral del Papa como promotora de un cambio a favor de los que menos tienen, apoyada en la renovación de la doctrina social de la Iglesia, es importante comentar que, como lo ha aceptado el vicario de Cristo, han sido sus encuentros con los pobres del mundo los que han nutrido sus encíclicas, como Laudato Si y Tierra, Techo y Trabajo. Al abordar en México otros problemas como el de los migrantes o desplazados, el Papa Francisco demostró contar con información de primera mano, pues son quienes padecen estos flagelos los que han conversado directamente con él, lo mismo que indígenas y campesinos, que ha visto devastadas sus tierras y recursos naturales en aras de una feroz economía de mercado. Valga por ello retomar algo de lo expresado por el Santo Padre en su encuentro con los líderes y representantes de los movimientos populares de todo el mundo en octubre de 2014, entre cuyos asistentes se contó el Sindicato Mexicano de Electricistas. Claro que sí, allí estuvo el sindicato en el Vaticano en octubre de 2014. Luego de llegarse a importantes conclusiones, expresó entonces: no se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Qué triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas se reduce al otro a la pasividad, se lo niega o peor,
se esconden negocios y ambiciones personales. Jesús les diría: hipócritas. Qué lindo es, en cambio, cuando vemos en movimiento a pueblos, sobre todo a sus miembros más pobres y a los jóvenes. Entonces sí se siente el viento de promesa que aviva la ilusión de un mundo mejor, que ese viento se transforme en vendaval de esperanza. Ese es mi deseo, dijo el Papa Francisco. Allá en ese encuentro mundial, este encuentro nuestro responde a un anhelo muy concreto, algo que cualquier padre, cualquier madre quiere para sus hijos. Un anhelo que debería estar al alcance de todos, pero hoy vemos con tristeza cada vez más lejos de la mayoría: tierra, techo y trabajo. Es extraño que si hablo de esto para algunos resulta que el Papa es comunista. No se entiende que el amor a los pobres está al centro del Evangelio. Tierra, techo y trabajo, eso es por lo que ustedes luchan, son derechos sagrados. Reclamar esto no es nada raro, es la doctrina social de la Iglesia. Posición que reiteró en julio de 2015 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando al término del segundo encuentro de movimientos populares sintetizó en 3 ejes los acuerdos alcanzados con los desposeídos del planeta: una economía al servicio de los seres humanos, la unión de los pueblos en el camino hacia la paz y la justicia, y la defensa de la madre tierra. En su mensaje, el sumo pontífice dejó en claro que el futuro de la humanidad no está solo en manos de los potentados, sino en las manos de los pueblos que se organizan. Yo los acompaño. Y por si alguna duda hubiera sobre su desacuerdo con el globalizado modelo de economía neoliberal, dijo: si hay tantas personas sin techo, sin tierra y sin trabajo, es que hay algo que no anda bien. Con ese tonito que tiene el Papa argentino, suavecito, pero es duro, Tesis que, como lo constataron no solo los católicos, sino todos los mexicanos, nunca fueron abordadas y menos debatidas por quienes frente a las pantallas o detrás de los micrófonos se guardaron bien de alentar, como es la voluntad del obispo de Roma, la lucha de los pobres a favor de obtener para sus familias tierra, techo y un trabajo digno. Bien por Martín. Buen artículo. Oigan, le voy a pedir a Héctor Pimentel a ver si nos podemos ir en una pausita, por el amor de Dios, por el amor al Papa. Muchas gracias, Héctor. La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. Los jubilados hemos escrito grandes batallas de la historia laboral, pero aún hay muchas victorias que conquistar para la clase obrera. Así que vayamos a la lucha con la revolución de las canas. Jueves de 5 a 7 de la tarde en la radio del Sindicato Mexicano de Electricistas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. Muchas gracias, Héctor. Uy, qué simpática rola del Compay Segundo. El camisón de Pepa, niños, para que se eduquen. Viva la tercera edad de Buenavista Social Club. Ese es un conjunto musical fuera de serie, lo mejor de lo mejor. Gracias, Héctor. Caray. El Compay Segundo murió creo que a los 98 años de edad, y cuando tenía 95 se estaba comiendo una niña que, guarde usted, y pidió licencia. Dice: le estoy pidiendo una prórroga al Señor para que me dé unos añitos más para disfrutar esta vida. Y se lo concedieron. Vivió 3 años más comiendo
Papaya y melón. Bueno, ese es Compay Segundo y ese es Buenavista Social Club y eso es lo mejor de lo mejor. Oigan, ¿se acuerdan que hablamos de que, pues miren, abierto choque entre Gobierno de México y Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Eso salió hoy en La Jornada, a 8 columnas. Pero van a ver por qué el gobierno dice que parte de premisas y diagnósticos erróneos. Ustedes van a ver si estas son premisas y diagnósticos erróneos, como dice la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la propia PGR. Yo creo que no. Le agradezco a Toño Rodríguez que me haya hecho llegar esta síntesis que está muy bien hecha, de un tabicote de casi 250 páginas, que hay que leerlo, por cierto, pero para leer aquí, pues nada más me voy a resumir algunos puntos de este resumen ejecutivo. Dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: el presente informe aborda la situación de los derechos humanos en los Estados Unidos mexicanos, con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país. Asimismo, ofrece recomendaciones con el objetivo de asistir al Estado mexicano en el fortalecimiento de sus esfuerzos por proteger y garantizar los derechos humanos en el país. Y aquí hay otro punto, el punto 2. Dice: México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años. Durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada guerra contra el narcotráfico, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de 100,000 personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país. Como respuesta al incremento de la violencia, las autoridades han optado por aumentar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, incluyendo una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales. Esta situación ha desatado aún mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos humanos, en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares gubernamentales. Si este punto 2 no es cierto, yo no sé qué será. Es un retrato hablado. El punto 3 dice: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos valora las medidas que el Estado ha tomado para hacer frente a la situación presentada en el informe. En particular, reconoce las importantes reformas en materia constitucional y legislativa que se han introducido en México a partir de 2011, incluyendo la reforma constitucional y los protocolos recientemente aprobados para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada, así como otras iniciativas señaladas en el informe. Sin perjuicio de estos avances, la respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en su implementación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país en su acceso a la justicia, prevención del delito y otras iniciativas gubernamentales. Una y otra vez, en todo el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó de las víctimas que la Procuración de Justicia es una simulación. El punto 4. Estos puntos son como retablos de un cuadro, de una pieza de pintura que refleja la realidad. Lo podría pintar Dalí. Es el México surrealista. A pesar del cambio, dice el punto 4, a pesar del cambio de gobierno en diciembre de 2012, no habrían cambios sustanciales en relación a las políticas de seguridad y a los niveles de violencia. De entrada, al gobierno actual le dio un pequeño zape. En este contexto, son de especial preocupación las denuncias de desapariciones, sentencias condenatorias por este delito a nivel federal. La Comisión coincide con otros organismos internacionales al señalar que en México la tortura es generalizada y se presenta frecuentemente entre el momento de una detención, que suele ser arbitraria, y antes de que la persona detenida sea puesta a disposición de un juez. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que incluso en la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, uno de los asuntos de mayor perfil en materia de derechos humanos en los últimos años, el 77% de las personas investigadas mostraban lesiones corporales. Un indicio, por lo menos, de la existencia de apremios ilegales y posibles torturas perpetradas en su contra. Eso dice el punto 4. Nos saltamos hasta el punto 12 de este resumen ejecutivo, porque dice: la comisión ha constatado en terreno niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y sus familiares. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural, repito eso, que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana, el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató en reiterados testimonios de personas que no denuncian estas violaciones ante las autoridades por temor a represalias, generando un problema grave de subregistro en las cifras oficiales. ¡Qué barbaridad! Las barreras en el acceso a la justicia y la inoperancia en muchos casos, con la impunidad resultante, han debilitado el Estado de Derecho y constituyen desafíos urgentes. Además de la visita in loco, o sea, en lugar, de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido monitoreando la situación de derechos humanos en México, incluidos los problemas descritos en este informe, por muchos años, a través de los diferentes mecanismos de monitoreo, entre los que destacan las audiencias temáticas y de país, el sistema de casos y peticiones, el sistema de medidas cautelares, solicitudes de información, visitas por parte de las y los relatores, entre otros. Y el último punto, que es el 12+1, dice: en la actualidad,
el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos, con la realidad que experimentan un gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva. Por lo tanto, el gran desafío del Estado radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos. En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza una serie de recomendaciones al Estado mexicano. Eso es lo que dice este resumen ejecutivo. Así está, pero dice el gobierno mexicano que parte de premisas y diagnósticos erróneos. ¿A ustedes les parece que todo esto que dice este documento, dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sea una mentira? ¿Sea algo fuera de la realidad? No, es un retrato hablado de la impunidad y de la corrupción. Así que ese es México, niños. Estamos en un país, sálvese el que pueda, porque la verdad es que, bueno, ya hemos dado muchas cifras, muchos datos de la desigualdad, de la pobreza, de la injusticia, de la corrupción, etcétera, etcétera. O sea, aquí en la Revolución de las Canas llenaríamos este documento con todos los datos duros que hemos estado diciendo. Así que no parte de premisas ni de diagnósticos erróneos, Estás mal, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y PGR, están mal. No está partiendo de premisas ni de diagnósticos erróneos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está partiendo de una realidad lacerante que está ahí. Bueno, miren, antes de leerles un poema de Manuel Leiva Martínez, Manuel Salvador Leiva Martínez es un poeta de Guerrero que nació en 1930, pero luego se fue a vivir por allá a Baja California y ha recorrido el mundo. Es un poeta laureado, es un poeta de lo mejor que tenemos en México y ha escrito su poema más, pues digamos, más conocido a nivel mundial es La Matagente, pero yo creo que hay un poema que hizo a la patria que yo creo que lo voy a leer porque tiene una vigencia tremenda. Él, yo creo que ahorita tiene 86 años, 87 por ahí, ¿no? Porque es de enero de 1930, entonces ya está. Es un tipazo, es un gran poeta. Pero antes de leer este poema, quiero enviar un saludo a todos mis amigos, a Gustavo Bertis Zamorano, a su hijo Gustavo, me pongo de pie, Ortiz Best Oberli, un saludo, mis amigos del archivo. Hay un compañero de ahí, del archivo, que está en la vigilancia, que ayer lo operaron, le metieron un lente intraocular, porque ya estaba perdiendo la vista. Esas son las secuelas de la resistencia, también quiero decirles. Es un hombre, Tulio Rivera, que ha estado aquí en el programa como un testimonio de la resistencia, que es muy fuerte y todo, pero pues ha ido perdiendo la visión de los ojos, ha ido sufriendo alteraciones en su salud y tiene que cuidarse porque tiene presión alta, etcétera. Ayer lo operaron. Tulio
un saludo. Cuídate, güey, porque no tienes que hacer esfuerzo, tienes que descansar por lo menos 2 semanas. Tienes que cuidarte, porque ningún esfuerzo a una amistad que la operaron, le dijeron no se mueva, no haga esfuerzo, no cargue nada, no sé qué, y se agachó a recoger un calcetín y ahí se le desprendió otra vez la retina y tuvieron que volverlo a operar, etcétera. Entonces, Tulio Rivera, un saludo a Santiago, a Fortunato, al Vale, al Vigos, a Raúl Aguilar, a Armando Aguilar, a Yossi, a las González, a Carlita, a Esteban Ortega, todos del archivo, y pues un saludo de la Revolución de las Canas. Oigan, bueno, pues voy a leer este poema de Manuel Salvador Leiva Martínez. Lo escribió para La Patria, y vean ustedes la vigencia que tiene, porque está tremendo. Dice: ya basta, patria mía, de pronunciar tu nombre sin honrarlo, de presumir tu historia tu histórica hidalguía sin tener dignidad, porque habitamos un espacio feudal de antipatriotas que venden sin pudor tu geografía. Ya basta, patria mía, de soportar engaños y traiciones, de permitir la infamia más arpía de corruptos y viles redentores que impunemente agrietan tus heridas y aumentan el caudal de tu sangría. Ya basta, patria mía, de convivir con narcogobernantes de arraigada y falaz hipocresía y congresos de ruines comediantes. Ya es hora de imponer juicios políticos, liquidando indeseable monarquía. Ya basta, patria mía, de injusticias y cruel martirologio que manchan el sayal de tu alegría. No es justo que perezcan más colosios ni prohombres tan solo porque anhelan que progreses en paz y en armonía. Ya basta, patria mía, de creer en promesas oficiales y en doctrinas de absurda clerecía, ni confiar en mesías con careta que lucran con indígenas miserias en nombre de emboscada teología. Ya basta, patria mía, que mancillen tu noble territorio y el racismo lacere día tras día en la tierra que fue tu patrimonio a paisanos migrantes que humillados explotan con artera felonía. Ya basta, patria mía, no puedes continuar crucificada en el madero infiel de la apatía. Es injusto que el precio de tu plata hoy sea burla de impías devaluaciones que devoran tu inerme economía. Ya basta, patria mía, de económicos y acuerdos que al pobre hacen más pobre y son orgía más del poder financieros que envilecen su cabaría con el hambre de un pueblo en agua. Basta, patria mía, de tras vicios, maldades y ofertas de inmoral mitología. Elevemos estandartes como saco tributo a tus blasones y en prestigio de tu soberanía. Ya basta, patria mía, te voy a expresar vil protesta contra toda mentira europea, al amparo triunfal de tu bandera, construir un futuro promisorio que eleve tu grandeza, patria mía. Qué buen poema que se llama Protesta, de Manuel Salvador Leiva Martínez. Esto es lo que hace un poeta. La poesía tiene fuerza, la poesía bien hecha, bien aplicada, puede ser un arma en más de un sentido política, puede ser un arma política. Oigan, pues miren, hay muchas cosas que tiene este país, esa clase política decadente, asesina, corrupta, miserable, mezquina,
¿no? Que ya la describió muy bien aquí Leiva Martínez en este poema Protesta. Nosotros debemos ya de decir, ya basta, ya estuvo suave. O sea, esto que está pasando todos los días es impresionante. Vean el periódico, cualquiera que quieran, y vean las declaraciones de los funcionarios públicos. Vean cómo engañan una y otra vez al pueblo, mienten con un cinismo increíble. Es que gozan de impunidad. Vean a este gobernador de Veracruz, el cerdo Javier Duarte de Ochoa. No, qué barbaridad. Es un cerdo que roba, mata, miente y sigue ahí. Dice Zambrano, el del PRD, en marzo le vamos a hacer un juicio político. Decía Beltrones hace poco que sí, es necesario que rinda cuentas, que no sé qué, y al otro día se arrepintió porque Duarte le dijo, no voy a renunciar, no voy a pedir licencia, aquí estoy y no pasa nada, yo tengo limpia la conciencia. Hijo de la mañana. No, bueno, ¿cómo estará ese juicio político? ¿Cómo lo van a hacer? ¿De qué lo van a acusar si tiene un montón de crímenes? Se roba el dinero de la Universidad de Veracruz, le quita las pensiones a los jubilados, mete ya lo dijimos hace 8 días aquí, lo mencionamos, que ha metido una iniciativa que le quita al Instituto de Pensiones Estatales un dinero y dice, pues hay que se hagan cargo las instituciones, la universidad, las secretarías del Estado de Veracruz, ¿no? Porque ya no podemos hacernos solidarios del pago de esas pensiones. Hijo de la mañana, se roban impunemente todo y luego meten esas iniciativas para limpiarse las manos. ¿Qué va a pasar con este cerdo? No lo sé, pero ya basta, patria mía, ya. Vamos a echar afuera a todos estos canallas, ¿no? Y yo espero que no se vaya a España porque pues allá los defiende la Secretaría de Relaciones Exteriores, como a Moreira. Otro canalla, no, bueno, qué barbaridad. Es que estamos llenos de esos, de la clase política corrupta, cínica, impune, mentirosa, muy decadente, muy tremenda, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué nos espera, amigos míos? ¿Qué podemos hacer? Ya debemos dar un grito de basta y ya organizarnos mejor, porque, pues miren, desde la trincherita de los adultos mayores, etcétera, pues ahí estamos dando la pelea. En todos lados, en la Confederación, en el Consejo Nacional de Adultos Mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Ya los jubilados de la universidad están dando la pelea para que no se hagan perdedizos miles de millones de pesos que les corresponden a sus pensiones, etcétera. O sea, sí vamos organizándonos poco a poco, pero hace falta que venga un grito general, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de aquel chiste que contábamos de la azafata esa bellísima, 1.80, se pueden imaginar, 90, 60, 90, y llega del brazo con un uniformado, con lentes oscuros, a la sala de espera del aeropuerto, y les dice, este es el copiloto del avión que nos va a trasladar a Europa. Dice, él es ciego. Y todo el mundo, dice, pero no se preocupen, es el mejor en el mundo, es el mejor copiloto del mundo. Si ya ven que ahora todo se maneja a base de instrumentos. Y al rato va por el otro y llega
bellísima ella, con el piloto más elegante y también con lentes oscuros. Y dice, este es el piloto y también está ciego. Dice, pero no se preocupen, son lo mejor del mundo. Y dice, así que pasen al avión, aborden el avión. Y todo el mundo dice, no marches, como pilotos, piloto y copiloto ciegos, ¿qué va a pasar? Entonces, como ven que la azafata es la primera en abordar el avión y está que sí, todo el mundo dice, no, pues si esta muchacha se atreve a irse así con estos piloto y copiloto ciegos, pues es señal de que tiene confianza en ellos. Así que van todos y se meten al avión y ya cierran las puertas, etcétera, y empieza a moverse el avión. Dice, vamos a agarrar pista en este momento. Entonces agarra pista el avión y empieza a acelerar, va a 60 kilómetros por hora, le aumenta a 90 kilómetros por hora, 150 kilómetros por hora, 230 kilómetros por hora y no se eleva. La nave va hecha a la raya y todo el mundo está ya apanicado. Y en un momento dado, todos los tripulantes del avión, todos los pasajeros pegan un grito tremendo. ¡Ah! Y en eso se eleva el avión. Y dice el copiloto al piloto, dice, oiga piloto, el día que la gente no grite, nos estrellamos. Esto tiene una moraleja, niños, y con esto terminamos. La moraleja es que el país está guiado por ciegos y hace falta el grito del pueblo. Muchas gracias, mi querido Héctor Pimentel. Nos vemos el próximo jueves en la Revolución de las Canas. Por el día de hoy guardaremos las cananas, los cañones, las carabinas 30-30. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a quemar la pólvora en la Revolución de las Canas. Amigos, este día camina hacia el olvido como ave que se aleja para siempre del nido. Es mandato del tiempo no detener el paso. Aunque retorna el sol, también tiene su ocaso. Hoy estamos reunidos celebrando la vida y tal vez sonreímos ocultando una herida. Quien jamás ha sufrido no extraña su alegría. Es sin duda una copa que se encuentra vacía. Qué grande es la fortuna de tener un amigo que en el mañana diga, Leiva estuvo conmigo. Porque de esta manera siempre estaré presente en coloquios bohemios de amistad permanente. Ya que un día partiré sin retornar del viaje y anhelo para entonces su amistad como último ropaje. Pretendo para entonces que el grupo esté contento, celebrando su charla mi mejor pensamiento. Que se reúnan todos y brinden al ausente mis poemas y cantos con emoción creciente, que se escuche de nuevo la sensual matagente y también el camino a la tierra caliente, los versos a mi patria y el sentimiento aquel que inspirara en sonetos mi adorada Raquel. Yo no quiero tristezas
ni llantos postrimeros, y menos si las penas son de amigos sinceros. Les ruego no haya duelo, sufrir es un castigo, que no empañe la muerte la imagen del amigo, que en mi nombre convivan ritual fraternidad, donde el tiempo sea un himno de amor a la amistad.